mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Pero muy buenas noches, querida audiencia, queridos compañeros de esta hora, de este momento. Bienvenidos al programa En Compañía del Pastor. Una alegría que estén junto con nosotros y bueno, poder compartir este momento, este tiempo para seguir aprendiendo de lo que Dios nos quiere traer en este momento. Y bueno, vamos a presentar a nuestros compañeros, Guillermina. Buenas noches, querida audiencia. Adrián. Buenas noches, querido audiencia. Un gusto estar un día más. Pastor. Yo también, gracias al Señor por este martes, agradecido al Señor porque, bueno, realmente Él ha sido bueno con nosotros, nos dio un día más para invertirlo en Él, para sembrar y bueno, para también trasladar lo que hemos conocido para que otros también lo puedan conocer, ¿no? Creo que la vida es un regalo de Dios y bueno, nosotros podemos vivirlo como Él nos manda, así que gracias al Señor por este día y bueno, quiera Dios que esta hora también sea rica en esto. Bueno, les compartimos el número para que antes de las actividades ya vayan teniendo su tiempo, para los que no lo tienen, anotarlo y poder escribirnos, o para que los que no tienen, los nos puedan escribir y bueno, el número es 0 096-799-986 096-799-986. Guille, las actividades. Sí, queridos oyentes, mañana, miércoles, hay ensayos de músicos, no sé, ensayo solo de músicos, no hay de niños, todavía no empiezan. Bueno, ensayan los músicos, reunión de diáconos y anteriormente a partir de las 19 horas hay oración aquí en este lugar y jueves 20 horas reunión general, sábados también 20 horas reunión general y el domingo primera Santa Cena de febrero. Ya comenzamos el segundo mes del año. Sí. Pasó rápido el tiempo. ¿Ya hay mensajes? Sí, tenemos mensajes por WhatsApp. Carlos Fabián
buenas noches, equipos, bendiciones. Aquí trabajando, ansioso por escuchar el tema de hoy. Muy interesante. Carlos Fabián como que siempre escribe por Facebook, nos traicionó. Mal. Ahora está escribiendo por WhatsApp. Lo que pasa es que depende del horario. Si puede claro. escucharnos, nos atiende por ahí. Si puede vernos quizás ahí con más tiempo, Capaz no. que está trabajando. Bueno. Quizás en ese aspecto sí. Pero no seas tan negativa, negra, ¿no? Lo bueno que lo está escuchando, no importa Sí, por totalmente, dónde. totalmente. Es un fiel hermano que esté ya es importante. Aparte hay que reconocer que fue primero eso y después vino lo otro. Sí, es verdad. También nos saluda Silvana Cohen y Yolanda Ramírez dice, un abrazo grande, bendiciones. Saludos a Silvana, que hasta hace un ratito estuvieron trabajando aquí en la iglesia, también ensayando y preparando junto a la hermana Yoli y al equipo, ¿no? ¿No hay más nada? Ricardo dice, bendiciones hermanos, es hermoso escuchar a la distancia. Dios continúe bendiciendo esta su obra en la radio. Un abrazo para Ricardo, que ya debe estar desesperado por volver a los pagos de Montevideo, digo yo, ¿no? Porque imagínense todo enero. Qué bendición, ojalá, Adrián, podríamos nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno con lo que Dios le da. Y hay que saber disfrutar. El asunto es que todas las noches no deja de ser fiel oyente y compartir una palabra. Pero de Piriápolis le mandamos un abrazo, amén, una bendición. ¿Te das cuenta? Está allá muchas cosas, pero el alimento sólido No, él no se pierde. no se lo pierde. El alimento siempre tiene que estar. Amén. También tenemos mensajes por Facebook. Pablo Batista dice, buenas noches, terminando los bolsos para combatir el incendio de Punta del Diablo. Partimos a las 6 horas. Pido oración para que todos los bomberos que vamos a apoyar la zona, Dios nos bendiga. Saludos al equipo. Bueno, Pablo, una alegría tenerte en esta hora con nosotros y bueno, pero sí, de alguna manera poder respaldarte y que el Señor te esté fortaleciendo y dando gracia y sabiduría, ¿no? Para saber cómo enfrentar esa clase de circunstancias, ¿no? Amén. Pero bueno, que Dios le dé fuerza, amén. También nos escribe Pochazote, dice, Dios bendiga a todo el equipo escuchando. Y Jorge José dice, Dios lo bendiga, Toledo presente. Como siempre, el mano fiel allí, columna de Toledo, siempre nos tiene ahí. Pero un abrazo grande para Jorge Josué López. Dios lo bendiga. Amén. Toledo siempre nos abraza con su saludo, ¿no? Teníamos también de Recalde también un saludo que no lo podemos escuchar, pero sabemos que lo que está diciendo, porque ya me imagino, es un saludo grande de su esposo, de ella, y que va a escuchar el programa junto a nosotros. Así que a los hermanos de Florida, un abrazo grande para ella. Nancy, ¿no? Nancy, sí. Amén. Un abrazo. Y bueno, ya creo que no hay algunos. Por ahora no hay más saludos. Así que bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Perdón. ¿Qué tenemos? Se acordó. Nadie lo hace, dije, bueno, me voy a sentir como que Ay, también. muchas gracias. Tendrías que hacerlo. Bueno, a ver, vamos a arrancar de vuelta. Qué bueno todo el día hoy, ¿no? Pero Belén, decime, ¿qué tenemos para hoy? ¿Hay algo que realmente tú consideres que atrapante? ¿Algo quedó de ayer? ¿O quedó todo cerrado ayer? Es que ayer en sí era poder abrir lo que para recordarles, ¿no? Y si quedaba algún tema para poderlo hablar en la semana, ¿no? Creo que igual no sé hablar mucho sobre ese tema hoy, pero capaz que otro día sí. Bueno. Pero nos escribe David Soira, el pastor David. Pero Ancina presente también, desde el pueblo Villa Ancina, Tacuarembó. Un gran abrazo para el hermano y para la cuñada amada, para toda la familia, ¿no? Después de tantos días, tanto tiempo ya, sin contacto, espero que esté bien allá, ¿no? Que esté todo lindo. Acá estamos trabajando como podemos y bueno, quiera Dios que ellos también estén enriquecidos en el Señor. Fernando de Silveira dice, bendiciones hermanos. Bendiciones para Fernando da Silveira. Amén.
Y Santiago Fleita dice, saludos, voy a empezar a escucharlos más seguido. Santiago Fleita, oh, qué bueno. Qué desde bendición. Buenos Aires, ¿no? Sí, vamos. Qué bueno. Así, ¿no? Más bueno. Un abrazo para él. Y bueno, pastor, házmelo. Belén, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, el tema de hoy se va a desarrollar por confianza y dependencia en Dios. Bueno, eso sería. No sé mucho más para agregar, ¿no? Simplemente, bueno, empezar a hablar de la confianza y la dependencia a Dios. Bueno, qué es confiar, la dependencia espiritual. Bueno, todo eso, ese desarrollo. Bueno, buen tema, ¿no? Amén. Así que, amados oyentes, usted que está ahí escuchando por los diferentes medios, pueda considerar analizar su vida y pensar qué es depender de Dios y qué es tener confianza en el Señor. Muy bien. Y bueno, empezando por la primera pregunta, dice así, ¿qué es confiar en Dios? ¿Compañeros? Es creerle a Él, es creer en Dios, es confiar, para mí es creerle, ¿no? Y cuando Él nos invita a algo, confiar tranquilo que Él lo hará, ¿no? Yo miraba un pasaje que decía, el que oyere habitará confiadamente y vivirá. El que oye, que escucha la voz de Dios y la obedece, dice que habitará, había una promesa de Dios, ¿no? Que habitará confiadamente y vivirá. Adrián. Amén. Creo yo que también un poco la palabra confianza va de mano con la palabra fe, ¿no? Porque confiar es confiar en aquello que no vemos y la fe es ver, es tener fe en lo que no se ve, ¿no? Confiar, por ejemplo, no sé, tenemos que confiar en Dios, ¿no? En lo que Él tiene de arriba y no mirar en lo que hay en la tierra. Bueno, no sé, me mareé un poco, creo. Bueno, Belén. Nada que ver. No, me parece que estabas pensando en el pasaje de Colosenses, ¿no? Yo estaba pensando en otra cosa y me falló la mente, perdón. Bueno, confiar en Dios es tener fe en lo que no se ve, bueno. Está. El Bresi intentó arreglarla. Sí. Yo sé lo que estaba pensando él. ¿Viste cuando dijo de Mirar arriba? las cosas de arriba. Algo Sí, de es eso. El versículo Poner la este. mira en las cosas de arriba. ¿Era eso que Sí, estabas creo que pensando? sí. Bueno, ni sabe lo que estaba diciendo. No, ni yo sé, pero bueno, Porque sabe da. más que Adrián de lo que estaba pensando, porque ya mira Yo la- No, dijo el versículo, más o menos dijo alguna palabra y digo, tal vez estaba pensando porque en estos días se trató ese versículo. Amén. Y bueno, pastor, hoy los compañeros fueron bastante sintéticos. sí, Me puedo alargar un poquito más si quieren. Dale. Se me viene una historia a la mente ahora. Vamos a corregir un poco de qué se trata aquí. Y a ver, si podemos ser un poquito menos, si se quiere, no sintético, pero sí un poco más realista. Porque uno dice confiar. Confiar es creer en Dios. Amén. Bueno, pero si es tan simple poner ese ejemplo, decir confiar es creer en Dios. No, pero vamos a desmenuzar qué es confiar. Porque creer en Dios, ¿vos crees en Dios? Amén. ¿Vos crees en Dios? Amén. ¿Y vos confías en Dios? Amén. ¿Vos confías en Dios? Amén. Bueno, pues yo les puedo mostrar prueba de que ustedes entonces no creen en Dios. Porque les puedo mostrar que ustedes muchas cosas que no confían en Dios. Amén también. Entonces no creen en Dios. Porque si es lo mismo creer en Dios y confiar en Dios, y cuando yo desconfío de Dios, entonces tampoco estoy creyendo en Dios. Entonces vamos a desmenuzar con claridad que a veces uno dice así, creer en Dios es confiar en Dios. Sí. Pero hay realidades, hay comportamientos, hay experiencias, hay de alguna manera formas en las cuales podemos manifestar qué es confiar en Dios. ¿Se entiende? Entonces hay actitudes que nos dicen si realmente nosotros le creemos a Dios y confiamos en Dios. Y de esto se trata un poquito la pregunta, ¿no?
confianza en Dios, dependemos de Dios. Cualquier cristiano dice, sí, yo confío en Dios. Estoy seguro que cualquier cristiano dice, manda un mensaje y dice, sí, nosotros confiamos en Dios. Pero hay evidencias, claras evidencias, de que hay áreas en las cuales estás confiando en Dios, pero no estás confiando en Dios realmente. Porque te estás apoyando en otras cosas que no son realmente las que la palabra del Señor nos estaría diciendo que demostramos que confiamos en Dios. Y ahí se va a caer mucho de nuestra simpleza de considerar de que confiar en Dios es creer. Bueno, listo, es creer. Todos creemos en Dios de alguna manera, pero confiar en Dios, hasta la gente del mundo te dice yo creo en Dios. Sí, la gente dice que hay una diferencia en creer y creerle a Dios, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Porque como usted decía bien, creer, todos dicen crees en Dios y te dicen creo. Pero creerle a Dios es porque hay un conocimiento de quién es Dios. Porque cualquiera puede decir, como usted dice, es algo como vago, decir creo. Claro. Pero creerle es otra cosa. O sea, va en un conocimiento más amplio. De que le creo porque hay Dios, primero, que Él vino a mi vida, ¿no? Él vino a mi vida primero. Entonces, allí, por Yo no su sé palabra... qué tiene que ver, pero vamos a ver. Dale. Bueno, me mando mi historia. Dale. Entonces, que más o menos nos va a ayudar a ver qué es creer en Dios. No me acuerdo bien la historia en sí, pero sé sé cómo va, ¿verdad? Porque sí, este hombre tiene un nombre y cruzó, ¿verdad? La historia va que... Dijo mucho, pero no dijo nada. Bueno, ahora digo la historia entonces. La historia es que un hombre cruza una cuerda floja en las montañas del no sé qué. Pero es un lugar re alto, ¿no? Y bueno, él cruza y hay un montón de gente viéndolo al cruzar, ¿no? Y todos vieron que él cruzó y volvió sin caerse, ¿no? Entonces, él agarró y les preguntó. Primeramente él preguntó si creían que él cruzaba la cuerda, ¿no? Entonces él fue y la cruzó, todos creyeron que cruzaba la cuerda, ¿no? Y después él agarró y dijo, pero si todos creen, si creen en realidad, que alguien cruzara con él lo llevaba en la falda, ¿no? Para caballito, no sé cómo era, o en un carrito creo que era que decía la historia, algo de eso, y que quién se animaba a cruzar eso con él, ¿no? Y en el momento todos antes habían levantado la mano diciendo que sí, que creían que él cruzaba la cuerda con el carrito, ¿no? Y con alguien, pero de ahí a alguien cruzar con él, como que nadie quiso cruzar con él. Algo así es la historia, ¿no? Y ahí más o menos nos ayuda a ver qué es creer y confiar, ¿puede ser? ¿No? Puede ser, sí. Vamos al caso. Todos creían que él cruzaba. Ahí va. Pero cuando él los convidó a cruzar con él, nadie cruzaba. Nadie cruzaba. Nadie se Entonces arriesga. Nadie se todos arriesga. pueden decir, sí, yo creo que lo cruza. Ahí va. Perfecto. Yo creo en Dios. Pero ahora que Dios me convida a creer en lo que Él me dice, ya hay una gran distancia. Ahí va. Es decir, cuando Él me lleva a cruzar dentro de lo que Él me está pidiendo, ahí se prueba realmente si realmente tenemos confianza en Dios. Porque todos decimos, yo creo en Dios, pero creer lo que Dios nos está diciendo y tener confianza, hay una diferencia, ¿no? Amén. Tenemos respuestas que nos están ayudando también en este desarrollo. Primero tenemos a David que dice, estamos bien trabajando y esperando lo mejor. Una gloria a Dios, entonces me alegra que estén bien y esperando lo mejor. Qué esperanza, ¿no? Y ahora sí, Jorge Josué dice, creo que confiar es creer sostenidamente en el tiempo, porque siempre Dios contesta en su tiempo, que no es el nuestro, o a veces contesta no, y hay que confiar que Dios, aunque se tarde en nuestro parecer, o la respuesta sea no, que Él siempre Contestará. ¿Contestará? Y digo yo que sí. Ok. Amén. Amén. Buen aporte y también colabora. Amén.
Y Pochazota dice, confiar es depender en Él y ponernos en sus manos. Amén. Y por acá tenemos Tremendo. un mensaje. Que léelo vos, Belén. Adrián es como yo Es- de hace un tiempo atrás que veía Claro. un mensaje largo, Y- se lo pasaba a Lorena. Luego ya me voy a animar a leer uno largo. Sí. ¿Vos lee bien? ¿Eh? ¿Lee bien? ¿Yo? Sí. No, yo por eso no. Ah, No, lee bien. no leo bien. Pero como yo le dije, yo tampoco leo bien, pero ya la gente está acostumbrada a que me equivoque, entonces quiero equivocarme yo que hice Adrián. Jenny dice, buenas noches, confiar en Dios es algo que he alcanzado media obligada, cuando ya no hay recursos míos. Ahí tengo que depender y confiar en Él, y ahí descubro que es lo mejor y debí hacerlo desde el principio. Pero alcanzar la confianza en Dios es difícil. Para el carácter de las personas que quieren tener todo bajo control, pero Él se encarga de enseñarnos. Abrazos. Amén. Qué lindo. No. Muy lindo, muy rico también. Gloria a Dios. Y Dora por acá también nos saludaba. Saluda a Dora, un abrazo para ella. Una hermana nueva nos escribe, Verónica Rosano. Gloria a Dios. Te invitamos, Vero, a que puedas participar. Ay, no. Dice así, creer y creer, saber, creer y creer, saber bueno, chicos, me está costando. Creer y creer, saber que lo que espero llegará a pasar de mí misma. A A pesar. pesar de mí misma. Simplemente porque lo que Dios trazó para mí se cumplirá, porque sus promesas se cumplen, esperanza contra esperanza. Bendiciones. Gloria a Dios, muy bueno también, ¿no? Una experiencia, ¿no? Simplemente porque lo que Dios trazó para mí se cumplirá. A pesar de nuestras dificultades, ¿no? Porque nosotros tenemos dificultades en ciertas cosas y negativas que se levantan, ¿no? Pero el creerle a Dios va por encima de ese despertar de dudas y temores que puede renacer en nuestros corazones, ¿no? Pero enfrentarlos es el desafío que demuestra que le creemos a Dios de verdad, ¿no? Amén. Porque acompañar una promesa, por decir así, dentro de cosas que tenemos nosotros para lograrlas, no sería tan difícil. Pero creer, como en esta expresión, en Dios, poniendo una esperanza contra otra esperanza, como dice ahí, aún hablando de Abraham mismo, es decir, llegando a una edad avanzada, llegando a una esposa avanzada y estéril, pero tener confianza de que Dios iba a cumplir con su promesa, de eso se trata, creerle a Dios. David Sueiro dice, confianza es tener la capacidad de hacer un programa de radio, como el pastor, para lograr salir adelante. Gloria a Dios. Muchas gracias. No entendí. No entendí. Bueno, él pone un ejemplo. Ah, ok. Confianza es tener la capacidad de hacer un programa de radio como nosotros, ¿no? Como en el caso nuestro. Y bueno, y como el pastor, para salir adelante. Es decir, tenemos que confiar de que aunque no hay nada armado, que todavía no sabemos qué es lo que nos espera, tenemos que tener confianza de que esto va a salir adelante y de que va a ser útil a alguien, un alma, una vida. De eso se trata creer, porque una cosa es cuando vos tenés todo armado y ya sabés lo que va a pasar, pero otra cosa es cuando vos tenés que pelearla sin saber qué es lo que va a ocurrir. De esto se trata, ¿no? Claro. Amén. Como cada programa. Es que justamente iba pensando, ¿no? en qué respuesta podía dar. Nosotros creemos en Dios, pero muchas veces es difícil poder confiar en sus recursos cuando no los vemos estamos a 5 minutos muchas veces y vemos que lo que hay capaz que no es muy bueno o simplemente no hay y bueno, ahí es creer y depender de lo que Él pueda dar en ese momento. Que bueno, está. No es changa. Pero viste qué cosa, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, te podés volver una persona profesional, te podés volver una persona de que ya con los años de experiencia o con los tiempos podés estar tranquilo. Pero cosa curiosa de que no sé si a ustedes les pasa, pero el Señor siempre nos está convidando a caminar dentro de una confianza en Él, sabiendo de que Él proveerá el recurso. Amén. Y nosotros podemos decir, vamos a preparar todo, pero cuántas cosas nosotros, no está mal prepararlas, porque creo que está dentro de un orden, pero después, como todas las cosas, presentarlas para que Dios sea el que dé la aprobación, en un sentido, ¿no? De esto se trata, ¿no? Sí. No, y muchas veces
armamos las preguntas y antes capaz que pasaba un poco más, ¿no? Eran muchas preguntas y parece que no daban las preguntas para todo el programa. Pero cuando confiamos en Dios es una pregunta, 2 preguntas y da para todo el programa. Y ahí te das cuenta de que Dios ahí nos está ayudando en ese momento. Amén, si querés, si aceptás, porque hay gente que se empaca en algo y no se da cuenta de que hay una apertura para otra realidad, ¿no? Así es la vida en muchas cosas. Otro parece que Dios nos está diciendo no es por acá, pero uno igual tiene que necesita, parece que invertir todos los argumentos para darse cuenta de que Dios te quiere llevar a aquel lugar, ¿no? A ese lugar, a ese programa, a ese pensamiento, ¿no? Amén. Y bueno, también nos escribe María Magdalena que dice, Magdalena, sí, dice, confía, Adrián, leerás bien. Amén. Y bueno, creo que los compañeros, Adrián contó la historia, ahora falta Guillermina. La historia del Una pajarito. historia de... El pajarito, contó el pajarito. Yo tengo una historia, o sea, si se puede contar historia. Yo también No. tengo una. Pero espera. Pero yo la dejo. Ok. La sacrifico. La historia esa del montañista que Está estaba buena. subiendo. Tenés que contarla bien. Contarla bien. Yo les recomiendo algo, no hagan como a veces ustedes traten de recuperar la historia para contarla bien, porque si no la desarman la historia. Adrián. Bueno, perdón. La próxima la cuento bien o no la cuento nada. No. Ya me enojo, ¿viste? Ahora No. traes anotada, ¿viste? También puede ser. ¿Cómo era la historia? Él tenía que. Él subía, era. Que nadie nos escucha. Que nadie se escucha. Te la van a enviar. Ok. Bueno, contala si querés. no La pasa nada. cuento, pero la Sí, puedes sí. contar un poco inventada. Pero no cuentes el final correctamente. Contalo como es. Lo voy a contar correctamente. Bueno, el final, por lo menos el final. El Lo final. demás puedes agregarle y sacar lo que vos quieras. Ok. Eras una vez. Ah, No. La historia cuenta de un montañista que quería subir una montaña, claramente, ¿no? Y él estuvo mucho tiempo practicando antes, porque imaginen que sea el Everest y tenía que subir eso, y claramente el Everest no es una montaña fácil de poder subir. Y había más montañistas que nunca pudieron lograr subir esa montaña, ¿no? Pero él con tiempo anterior estuvo practicando y bueno, preparándose para lo que se podía venir, ¿no? Resulta que empieza a subir la montaña y todo el mundo viéndolo, ¿no? Y hacía mucho frío. Ahí cuando le empecé a pifiar. agregamos, hacía mucho frío. Se puede decir, Es acotación. que el Everest hace frío. Claro. ¿Qué? Sí, Por ¿El eso. pico más alto? Claro, sí, pero estaba subiendo y él empezó a ver de que no podía llegar a la cima. ¿No, pastor? Bueno, te puedo ayudar un poquito si Sí, querés. exacto. Bueno, la historia es una historia solamente representativa, no es algo que sucedió. Bueno, este hombre intenta subir, pero en el transcurso de esa hazaña que quería alcanzar, se fue haciendo tarde y la noche lo alcanzó. De tal manera de que en esa búsqueda de seguir escalando, en un momento tropieza, resbala. Y al resbalar, él empieza a caer. Pero como todo montañista que empiezan a subir, ellos van subiendo, pero al mismo tiempo van clavando clavos y van atándose según la altura que van llevando, ¿no? Este hombre empieza a caer y al ir cayendo, la piola que lo sujetaba también se iba saliendo, ¿no? Hasta el punto de que en un momento él está cayendo y la cuerda como que se tensa y él queda suspendido en el aire en esa montaña. Y en esa montaña allí que él está colgado, donde queda solo, clama, pide por ayuda. Y entre ese pedido, dándose cuenta de que estaba solo, pide para que Dios lo rescate. Y de alguna manera en ese clamor le pide: Señor, sálvame, Señor, rescátame. ¿Conocés la parte que sigue, Belén? ¿O sigo? Seguila. Bien, entonces en ese pedido escucha la voz,
una voz que le dice, si quieres que te salve, corta la cuerda. Tremendo. Imagínate, él venía en una condición difícil de poder sostenerse, entonces lo que le pide la voz de Dios le dice, si tú quieres que te salve, yo te pido que tú cortes la cuerda. Y este hombre dice, pero ¿cómo? Si corto la cuerda Me me muero. mato, me muero. Dice, pero no quieres que tú te salves. Sí, entonces corta la cuerda. Entonces este hombre, ante el temor, ante el miedo de cortar la cuerda, no quiso cortar la cuerda. ¿Y qué sucedió? ¿Murió? Murió. Pero murió a 10 centímetros del piso. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que por la oscuridad él no se daba cuenta que estaba cerquita del piso. Y Dios le dijo, corta la cuerda, que ahí está la salvación. Dios le dio la salvación, pero le pidió algo, que confiara en lo que Dios le estaba pidiendo. Y él prefirió no cortar la cuerda. ¿Se entiende? Entonces, creo que la historia tiene que ver con confiar en Dios en aquellas cosas que nos pide, porque Él sabe que nos pide, pero va contra la razón y lógica que nosotros a veces estamos viviendo. Lo que Dios nos pide no siempre acompaña lo que nosotros nos hacemos como lógica y razonamiento. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr aquello? ¿Cómo vamos a realmente a salir de aquí si lo que me está pidiendo es contra esa realidad? Bueno, de eso se trata, confiar en Dios. De eso es confiar realmente en Dios. Creo que el ejemplo bien claro y gráfico es Abraham entregándole a su hijo. Amén. ¿Cómo vas a hacer de mí una herencia tan rica y abundante si me estás pidiendo a mi hijo, aquel que tú me prometiste? De eso se trata. ¿Bien? ¿Ayudé? Sí, creo que sí. Y yo iba a decir algo, ¿no? Yo soy ni 40. Bueno, que muchas veces, no sé si decirlo o no, pero muchas veces somos personas muy racionales. Y necesitamos ver para creer. Y como que muchas veces Dios nos oscurece el camino, ¿no? Y nosotros no queremos cruzar ese camino porque no podemos ver lo que hay detrás de eso. Muchas veces capaz que Dios nos muestra el camino, pero muchas veces está oscuro y simplemente confiar en su luz, o sea, medio metafóricamente, ¿no? Que Él nos va alumbrando y confiando, ¿no? Y eso es lo difícil, poder confiar en eso donde no podemos ver nada, porque como decía Janina, ¿no? También es difícil poder creer cuando una persona siempre quiere tener todo bajo control y tiene todo bien meticulosamente calculado, o simplemente no tiene nada, pero poder confiar en alguien que no vemos o que no vemos esos recursos o esas herramientas es sumamente complicado. Al menos a mí me cuesta mucho. No es fácil. Y bueno, era eso lo que quería decir. Y nos llegó un mensaje, Carlos Fabián, nos escribe por Facebook. Dice, buenas noches, ahora escribo por este medio. Cuando Dios nos pone una prueba es para tener confianza en Él y que en todos los ámbitos, dependemos en nuestro Dios. Dependamos de nuestro Dios. Amén. Es así. Amén. Por acá hay un mensaje. Valeria Galván dice, buenas noches equipo. Bueno, para mí se me hace difícil confiar en Dios, porque soy bastante ansiosa. Pero bueno, los recursos están y voy aprendiendo cada día algo nuevo. Saludos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, una bendición. Lo bueno es reconocerlo, pero hay que aprender, y esto se aprende, lamentablemente no se puede trasladar por herencia, esto se aprende, se enseña y se demuestra. ¿Se entiende? Es decir, no es algo que uno puede decir yo esto nací. No, esto se aprende, se enseña, se demuestra. Entonces yo creo que nosotros podemos ver lo que la palabra del Señor nos dice. Hay testigos que nos enseñaron cómo caminar en confianza en Dios. No se trata de algo que ellos no tuvieron que enfrentar. Tenemos una cantidad de testigos desde el Génesis hasta
los finales de las cartas bíblicas, donde hubieron hombres y mujeres que tuvieron que utilizar la palabra de Dios para creerle a Él y esperar los resultados. Y nosotros no somos peores, ni tampoco somos mejores, como para considerar de que no precisamos la misma relación, los mismos ejemplos, imitarlos, porque por eso digo que nosotros tenemos que ver que hay ejemplos, y todavía los hay en el presente, de qué se trata confiar y caminar dentro de esa voluntad del Señor. Amén. Y también nos llegó un mensaje, Proverbios 22, 17 al 19. Dije, teníamos que buscarlo. Y Graciela Rodríguez, de Argentina, nos escribe, dice: bendiciones, queridos hermanos. Acabo de sintonizar. Un abrazo, un gran abrazo. Saludos, amada querida Graciela. Espero que estén bien allí pasando en Buenos Aires, bajo este hermoso calor húmedo de Buenos Aires. 22-19 dijiste. 22-17 al 19. Dice así: y tenemos otro más arriba, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te la enviaron? No robe, hasta el 22 es, ¿no? No, te repasaste. Ah, perdón. Hasta el 19. Ay, entendí hasta el 22, por eso estaba... No por pasa eso digo nada. que escuchar, hay que entender bien las cosas, porque si no... Dije, y se hacían las 12 y media y ya mina seguía leyendo. Tenemos otro mensaje. No me cortaron tampoco. Es que tampoco sabíamos. ¿Hasta dónde llegaba el 19? Estábamos confiando. Ando. También nos manda Hebreos 10 del 35 al 38. 38, ¿escucharon? No. Pero de mientras leemos el mensaje de Jorge, dice: hay que confiar que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y que sus pensamientos son de bien y no de mal para con nosotros. Cuando entendemos esto, te da una paz impresionante, porque Dios es todopoderoso y nos quiere bien, que mejor escenario podemos tener. Me encanta y abrazo lo que dice. Y esto para aquellos que también a veces tenemos dudas y temores, ¿no? Porque qué lindo es poder confiar que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros, ¿no? Me encanta esta expresión porque yo creo que nosotros, no sé por qué rehusamos en creerle a Dios y seguir pensando como nosotros queremos, y decimos, no es fácil, y qué difícil, y qué lucha. Pero ¿por qué seguimos abrazando lo que sabemos de que no tiene que ver con algo que es mejor que lo de Dios? Los pensamientos de Dios son mejores. Y eso es precioso. Y como dice ahí, ¿no? Tener esta paz y confianza de que si Dios te dice, confía en mi palabra, confía en mi pensamiento, tú no mires las consecuencias. Las consecuencias, Dios sabrá cuáles serán. Porque no siempre que aquel que confió en Dios y abrazó la promesa, quiere decir que le fue conforme al mundo re bien, pero sí le fue bien conforme a lo que Dios quería, ¿no? Y eso es lo que debe importarnos, ¿no? Si de repente, como dice Moisés, confiar en Dios, confiar en caminar con Dios, lo llevó al cautiverio y lo llevó a ser como un esclavo y perder el trono en un sentido de estar viviendo bajo el trono de Faraón. Él escogió eso, no quiere decir que le fue mejor económicamente o disfrutó mucho más la vida. Quizás no, vivió todo el resto de su desierto, pero escogió eso, y eso es creerle a Dios. No siempre que te vaya mejor en lo que el mundo piensa, pero sí te va a ir mejor porque vas a heredar las cosas que tienen que ver con alguien que nadie te va a poder robar ni quitar, ¿no? Qué lindo Amén. eso, ¿no? Amén. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén, un pasaje clave creo que para todos nosotros, amén. Es decir, y hay un paréntesis, ¿no? Es decir, confiar en Dios, creer en Él, abrazar su promesa a pesar de todas las cosas y a pesar de todo lo que estaba viviendo el pueblo ahí, y una desagrado de Dios, aquel que no se mantiene en una actitud de avance en lo que Dios le ha hablado. Avance no significa solamente progreso, nosotros pensamos, ¿no? Sino progreso en la fe, progreso en la confianza, progreso en mantenerse. En eso se trata el progreso, ¿no? En resistir cualquier clase de cosa, y lo contrario es retroceder. Es decir, ante la invitación de Dios, uno puede de alguna manera, doblar, torcerse, ¿no? María dice, si será increíble, el hombre cruzó un mar como el Mar Rojo y después sigue dudando. Así es el camino que vivimos, a veces Dios ha hecho tanto, nos ha sanado, liberado, y seguimos caminando y viendo que cada prueba trae su desafío de creer y confiar. Es un día a día, constante a mi entender, pero Dios tiene propósito y seguimos confiando. Gloria a Dios. Esos ejemplos son duros y reales, ¿no? Pero miremos los contrastes. Sí. Porque este ejemplo, como comparte aquí María, no demuestra confianza. Es decir, nada de lo que este pueblo vivió devolvió confianza a Dios. Nada. Es decir, que este pueblo y en el presente puedes ver muchísimas cosas, haber experimentado muchas cosas en el pasado, vivir muchas cosas que Dios ha hecho contigo, pero eso no es señal de confiar en Dios. En cambio, podemos ver hombres y personas que pasaron años esperando el cumplimiento de la promesa sin ver nada más que esperar ese cumplimiento. Entonces vamos a ver un gran contraste entre lo que es verdaderamente confiar y lo que no es confiar. El ver, el experimentar, el de alguna manera cruzar como cruzar este pueblo, ver las señales, no tiene que ver realmente con que ellos confiaban en Dios, pero estaban ahí, lo veían. Entonces se puede entender que dice esta gente, nosotros podemos ver, tocar, sí, pero eso no es señal de creer. Ahora podemos ver de repente a un Simeón y una anciana de años que tendría, no sé, dice que fue viuda desde muy joven, esperando el cumplimiento de la promesa. Y tenía una palabra, que no iba a morir este hombre sin antes ver a su Salvador. Yo no sé cuántos años esperó, pero no vio más nada, solamente un día llegó el momento y tuvo en sus brazos a Jesucristo el Salvador. Pero ¿cuántos años y cuántos milagros vio? ¿Cuántas señales vio? ¿Cuántos mar rojo vio? ¿Cuántas cosas uno dice se maravillaron y dijeron esos creyeron? No, ninguna. Entonces ahí podemos ver lo que es creer en Dios en contraste con aquellos que puedan decir, yo para creer tengo que ver. No se trata de nada que ver de eso. Hay evidencias claras de personas que por más que pasa el tiempo, ven cosas, son tocados de muchas maneras, eso no es señal realmente que le están creyendo a Dios. Amén. Duro, ¿no? Sí. ¿Hay algún mensaje? ¿No? No. Ah, bueno. Gloria a Seguimos, Dios. entonces. Tenemos 14 mensajes, Belén. Sí. Gracias a los hermanos, ¿no?, que nos comparten esas experiencias y esos testimonios tremendos de, que nos ayudan, ¿no?, y esos pasajes. Se habló un poco de confianza, ¿no? Y Valeria, si no me equivoco, también dijo algo de dependencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre confianza y dependencia? ¿O es lo mismo? Si no tienen respuesta, no sé. No digan nada, no se suban a la montaña, no para cuenten historias. entrar un poco en el tema, ¿no? Porque ya que estuvimos hablando todo el programa sobre confianza y no nos dio tiempo para entrar en tema de dependencia. Entonces, capaz que para mañana podemos continuar el tema de dependencia, pero ya para dar un pantallazo para también la audiencia, para que se vaya preparando y tampoco que se vaya. O sea, esto es una continuidad y que el programa continúa mañana y se va a hablar también sobre lo mismo, ¿no? Que puedan seguir participando como lo hicieron hoy. Amén. Pero
Chicos, Claro, el depender de Dios es dejar de lado todo lo que son tus fuerzas, todo lo que son tus argumentos y decir, bueno, Señor, acá eres el único que puede ayudarme, el único que yo dependo de ti para todo. Y se ven ejemplos, ¿no?, en la palabra de Dios que ellos confiaron y estuvieron absolutamente dependiendo de Dios porque ellos no tenían otra fuente, otra salida. Pienso que la persona que depende de Dios ya, o sea, que aprende a depender, como se decía, ¿no?, que uno aprende, ¿no?, se enseña y también aprende, en el caminar aprende a depender de Él. Porque se van derribando muchas cosas de nosotros y vamos aprendiendo a decir, Señor, me suelto en ti, me suelto, así espero porque tú eres el único recurso. Y aprendés a descansar en Él, ¿no? El depender te da descanso, ¿no? Amén. Yo creo que en mi caminar ahora mismo estoy en la etapa de depender de Dios, ¿no? Bueno, creo que siempre vamos a depender de Dios, pero ahora estoy aprendiendo a depender de Él, ¿no? Porque antes yo tenía un trabajo y dependía, yo sabía que si yo trabajaba y tenía mi sueldo, yo sabía que podría pagar mis cuentas, ¿no? Y todo lo que conlleva en el vivir y eso, ¿no? Y bueno, y cierto tiempo llegó que Dios me pidió que dejara, porque yo vi también que el trabajo que yo tenía no me era muy bueno para mí tampoco, porque me alejaba de todo, de estar más tiempo en la casa de Dios, ¿no? Y ahí tuve que empezar a confiar, ¿no? Porque tuve que confiar en Él y bueno, y tuve que decidir, si no bien decidir, pero sí manifestar en el que yo quería más días libres para estar en la casa de Dios, ¿no? Y ahí entonces yo pensé a confiar en Él, ¿no? Y Él me dio esa confianza para yo hacer eso, ¿no? Y bueno, me quedé sin trabajo y entonces empiezo a empezar a depender de Él, ¿no? Y bueno, creo que así ha sido durante este tiempo que yo creo que quedé sin trabajo desde en octubre, por ahí creo que fue. Y bueno, y desde octubre Dios me está sosteniendo porque le creo y confío en Él, ¿no? Siempre alguno que otro trabajo me sale para pagar mis cuentas y en eso yo veo la obra de Dios, porque yo no tengo recursos, yo ya he buscado trabajo por todos lados y no he conseguido, ¿no? Y yo no tenía más recursos y confiaba solo en Él, ¿no? Y lo bueno de confiar en Él también, de que pude confiar en Él, es que Él me permite estar más tiempo en la casa de Él y trabajando porque ahora ya no trabajo más para mí, sino trabajo para las cosas del cielo, o sea, estoy trabajando y edificando. Exactamente, gloria a Dios. ¿No? Tremenda, ¿ven? Una bendición. Un testimonio claro y fresco, ¿no? Bien fresquito. Está muy caliente todavía el testimonio. Está como un pan casero recién hecho, digamos. Graciela nos escribe contestando también a la respuesta y está bueno, ¿no? Dice, confianza y dependencia para mí, entender, van de la mano. Si no confiamos, no vamos a poder ni saber depender de Dios, en mi parecer. Sí, uno también, por supuesto, la confianza, pero no puedo considerar de que toda persona que puede confiar está preparada a una dependencia. ¿Se entiende? Yo creo que la dependencia es una relación que nos va a demandar más que un acto. Aunque van de la mano, es decir, no se puede depender de Dios si no confiamos, eso es seguro. Pero sí podemos confiar, pero todavía no estamos realmente maduros bajo una dependencia de Dios.
Yo creo que la dependencia de Dios es un desarrollo continuo que uno empieza a desabastecer muchas cosas que todavía tiene como argumentos y a veces sostén propios que necesitan desmoronarse para vivir bajo una dependencia de Dios. Y yo creo que eso es una escuela que uno va alcanzando, madurando en todas las áreas. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo decir, yo confío en que Dios le entregué mis hijos al Señor. Eso yo lo hago. ¿Confiamos en que Dios le entregamos los hijos al Señor? Sí, ¿cuánta gente le ha entregado sus hijos al Señor? Amén. ¿No? Amén. Ahora, miremos si en el desarrollo realmente están dependiendo de que Dios sea el guía, quien los esté enseñando, quien los esté protegiendo, quien los esté bendiciendo de verdad. Y nos vamos a dar cuenta de que sí dijimos, sí Señora, que está confío porque tú eres el absoluto. Ahora, ¿cuántas cosas todavía nosotros las tenemos como dependiendo de nosotros y no de Dios? Y Dios tiene que venir en el camino a cortar ese hilo que hace que ellos sean dependientes nuestros y no de Dios. Entonces yo creo que la dependencia es un desarrollo que debe cultivar y crecer y desarrollarse. Ahora, todos dijimos, sí, yo confío en Dios. Depender, yo creo que se aprende también. Y creo que como Pablo dice, he aprendido. He aprendido. Y es una escuela, ¿no? Yo creo que él lo dice porque entiendo de que hubieron momentos en que nos preguntó a Dios como tú, Adrián, decías, ¿no? De alguna manera, ¿cómo hago yo para sobrevivir ahora? ¿Cómo hago para comer? ¿Cómo hago para pagar esto? ¿Cómo hago? Bueno, eso se aprende. Se aprende a depender de Dios. Al Dios proveerá. Amén. Al Dios también de que estará en el momento duro y en el momento de escasez. Entonces esas cosas se van desarrollando, pero uno puede decir, yo confío en Dios, todo el mundo puede decir, confianza en el Señor tenemos. Pero después, cuando Dios te mete al crisol de la prueba, ahí empezamos realmente a aprender a depender de Dios. Y ahí, bueno, he aprendido a tener mucho y también sé tener poco. Estar en riqueza o estar en abundancia, estar con mucha gente y estar solo. Es una escuela. Se aprende a depender de Dios. Amén. Y bueno, como no hay más mensajes, al menos no por Facebook, por WhatsApp tampoco, no. Creo que vamos... Ah, sí, tenemos. Y dice así. Bueno, Y dice así. y se va abriendo. Carmen Nava dice, buenas noches, sin duda no es fácil confiar y depender por completo de Dios, pero me tranquilé. ¿Pero qué? Pero al poner Gracias, Pastor David, pero cuesta pero- este servicio a vez en cuando. Mi compañero no me ayuda. No, dice, buenas noches, sin duda no es fácil confiar y depender por completo de Dios, pero al ponerlo en práctica en mi vida siempre he visto que es lo mejor. Vale la pena porque puedes vivir descansando en Él y te da paz. Eso lo escribe Carmen, ¿no? Amén, gloria a Dios, amén. Y Ricardo también nos escribe, dice, confianza grande tenía Sadrach. ¿Puede ser? Sadrach, Ok. Me confunde con la D y la B, por eso Sadrach, Ok. Mesac, Ahí va. Sadrach, Mesas y Abed. Abed, ahí va. negó. Abed. Negó cuando No negó nada, Abed negó. Ah, negó. Abed negó. ay, qué Sadrach, vergüenza. Mesac y Abed negó. No negó nada. Ay, no negó nada. Dale, mi amor. Ok. Bueno, Abed negó que no negó nada cuando Nabucodonosor, lo leí bien, ¿no? Los amenazó. Amenazarlos, tira al horno de fuego y antes de tirarlos les dice, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Y ellos le responden, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y Dios los protege y los salva.
Amén, gloria a Dios. A mí me gusta esa historia porque la voy a leer al revés. Yo creo que esa confianza era porque ellos dependían de Dios. Vieron que recién hablamos de la dependencia, es un recorrido que tiene que ver porque uno confía. Pero yo creo que la confianza de estos hombres nacía de que ellos vivían bajo una dependencia de Dios. Entonces esa confianza estaba tan arraigada de que no importaba los resultados. ¿Por qué era eso? Porque tenían relación con Dios. Entonces creo que la confianza es casi un fruto de la dependencia de Dios. En estos casos se muestra muy lindo esta forma, ¿no? Amén. Parece que a veces cambiamos el rol, ¿no? Que es primero confianza o dependencia. Pero nos damos cuenta que la dependencia puede llevarte una confianza en cosas que demuestra que realmente uno está tranquilo en el Señor, ¿no? Amén. Graciela dice, amén pastor, creo que es así, coincido que debe haber esa relación que usted ha manifestado. Amén, gloria a Dios, gracias Graciela. Y Jorge dice, perdón, Dios mío. depender de Dios es no darle la famosa manito a Dios, es una confianza plena. Casi siempre dependemos cuando se nos acabaron todos los recursos propios. Y eso es cierto. Pero lo bueno de esto es que Dios sabe, ¿no? De que llegamos allí, ¿no? Al fondo de la lata, y ahí como que aprendemos aprendemos obligado, ¿no? Pero en última instancia a decir, Señor, sálvame, porque si tú no me salvas, me hundo, ¿no? Sí. Pero bueno, gloria a Dios. Pero a veces tenemos que llegar a esos lugares. Hablaste de Abraham, ¿no? Al principio. Hablamos de Abraham, sí, porque Abraham es el El en un padre de la fe, sentido, sí, es el padre de la fe, pero al mismo tiempo él confía tanto en la confianza, estamos hablando en aquel momento, Claro. confió tanto en Dios que no tuvo ninguna resistencia, ningún obstáculo para decir, te doy lo que tú me diste. Y estamos hablando de darlo en sacrificio, no estamos hablando de algo poco, ¿no? Que eso es algo tan tremendo, ¿no? Sí. Y bueno, compañeros, amigos que están escuchando, vamos cerrando el programa del día de hoy. Y bueno, también, como dije anteriormente, que también las personas que nos están escuchando, aquellas personas que también mañana seguimos el programa y va a seguir, si Dios quiere, ¿no? Sobre la dependencia en Dios, ¿no? Cómo se desarrolla, y no me acuerdo las otras preguntas que seguían, pero mejor, así las puedo escuchar y les da intriga y se conectan a las 11. Así que, bueno, Adrián. Antes que contestes, Adrián, Sí. me gustaría desafiarlos, bueno, oyentes, pero ustedes también, ¿cómo se sienten con estas dos realidades? Confiando y dependiendo, y bueno, y hacer un análisis sobre nuestra propia realidad, ¿no? Amén. Quizás la dependencia lo deja un poco para mañana, pero cosa de uno puede considerar, ¿no? ¿Estamos confiando en Dios? ¿Ustedes ven que la gente confía en Dios? Listo. No es algo para contestar ahora, ¿no? Si quieres, sí. Ok. Si no tenían nada que argumentar. No sé, si tienen algo, compañero. No, estaban hablando justo también de Moisés, ¿no? Y yo me acordaba de esa expresión que dice que él se mantuvo como viendo al invisible. Se mantuvo firme, ¿no? Esa fe lo hizo mantenerse firme, esa confianza. Y recordaba eso y me bendecía esa confianza en Dios de mantenernos, aunque nosotros no veamos todo, ¿no? Pero creemos en ese propósito y que lo que Dios pensó Perdón, de nosotros... Guille, yo quiero ir puntual a esto, ¿no, Guille? A mí me Sí. encanta lo que tú dijiste, pero la historia de Moisés, en este caso, llevarlo a un punto de acuerdo con tu testimonio, con tu vida, ¿no? Es decir, digo, Señor, tú en este punto, ¿no? Sí. Me invitas a esta realidad, ¿no? Porque, ¿sabes una cosa? Yo a veces escucho, no en tu caso, pero escucho a veces personas que hablan de la historia y les rebendice la historia
la historia, la historia, la historia, la historia. Pero cuando lo llevan a ser convidados a su historia, terminamos hablando de la historia de los demás. ¿Se entiende? Es decir, Pedro caminó sobre el agua, qué bien, está bien, Pedro. Y hablamos como si, pero ¿estamos caminando sobre lo difícil e imposible? Entonces, qué lindo es poder ilustrar la historia que la Biblia nos... y sentirnos... partícipes. Claro, o por lo menos desafiados Sí. a esa realidad. En algún área tenemos que ser como convidados, ¿no? Amén. A decir, Señor, en esto yo me siento insensible. Ayer hablamos sobre el amor, sobre el primer amor, y hablamos sobre características. Digo, yo cuando digo, lo digo porque ustedes o tenemos que llegar a esto, o digo, acá hay algo que el Señor me está convidando a poder vivir, experimentar en mi medida, ¿no? Amén. Yo creo que esos son detalles que es bueno que uno los reparte, pero también de alguna forma los traslada porque Claro. está viviendo algo, ¿no? Sí. Es importante, sí. Y necesario para nuestra vida, ¿no? Y miraba, por eso iba a esto, ¿no? De mantenernos firmes, aunque no veamos, pero creyéndole al Señor que lo que Él se ha propuesto con nosotros, Él lo va a hacer, aún a pesar de nosotros. Aún a pesar, y Él creo que va a ir derribando todo aquello que de repente aún esas resistencias en nosotros mismos y las resistencias de afuera también. Porque si Él se lo propuso, yo sé que nadie le va a impedir lo que Él se propuso con mi vida. Y en eso sé que eso me tiene que llegar a hacer descansar pero también proyectarme y avanzar, no quedarme. Adrián. Y bueno, yo creo que algo un poco compartí de mi realidad hoy anteriormente, de que estoy aprendiendo a depender de Dios. Si bien del todo no sé bien cómo depender, pero sí sé que confiando dependo de Él. Pero estoy en el camino y aprendiendo, así que no tengo mucho más que decir. Y yo, contestando también a lo que decía el pastor, ¿no? ¿Cómo nos sentimos ante esta realidad? Si realmente estamos confiando y creyendo en su dependencia. Como había dicho anteriormente, estamos aprendiendo a caminar, ¿no? En esa confianza y en esa dependencia. Yo más que nunca estoy aprendiendo en lo que es el programa. Muchas veces me cargo demasiado porque no hay mucho. Igual, gracias a Dios, últimamente Dios está dando los recursos, ¿no? Pero... Y solamente como para acotar, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta cómo los recursos Dios los envía? Sí. Amén. ¿Cómo? De Un ángel todas las- golpea la puerta, nos pasa un papelito por abajo. De todas y las alguna- formas, de todas las ¿viste? personas. ¿Viste? Sí. No, lo digo para el oyente como para nosotros, la multiforme Amén. manera en que Dios... ¿Le respondo a esa pregunta? Sí, perdón. Bueno, me ha pasado de que... Uy, no, para responder. Si usted ven que el domingo me cortan y me dicen, pastor, quiero responder. Oh, no. Ay, permiso, pastor, me deja el Quiero, micrófono. ante su interrogante Ay. tengo respuesta para el pueblo, dígame. No, pero... Bueno, en eso de que a veces... Porque ahora me toca estar acá también, ¿no? Y bueno, y ayudar a Belén a preparar los programas, ¿no? Y a veces en el día, buscando y creyendo en que Dios nos va a dar algo para el programa, ahí a veces trabajando, escuchando música, a través de eso Dios me habla. Y me dice tal, o si no viene una persona y habla, y escucho esa voz que me dice, es eso. Y eso es... Bueno, la respuesta que... Qué lindo, ¿no? No pierdas nunca eso. Amén. Porque en eso está la sencillez y la simpleza de saber escucharlo a Dios en una canción, en un anciano, en un niño. Amén. Hay gente que solamente quiere escuchar a Dios en un púlpito, pero Dios está Sí. hablándonos de muchas formas, ¿no? También, como decías hace bastante tiempo, que una persona que reconoce la voz de Dios sabe que no va a venir solamente de así directo, sino que lo puede escuchar desde un niño, de un anciano, como decías vos, poder estar atento a que Dios te está hablando de todas Amén. formas. Y eso lo estoy aprendiendo ahora en este proceso que he estado viviendo,
que muchas veces querés, por ejemplo, ¿no? Una expresión de amor y solamente querés, no sé, un amor así, que solamente... Pero también se encuentra en otras formas, ¿no? Yo qué sé, cuando me sentía mal, vino mi hermano y me dejó un chocolate. Y ahí yo agradecía porque ahí veía una respuesta del amor de Dios, usando a mi hermano para mi vida, ¿no? Y es eso, poder confiar que Dios te está respondiendo de todas las formas posibles. Simplemente hay que afinar hay que estar tu atento, oído sí. y estar atento a cómo Él nos está hablando. Amén. Y sumo que esto que hoy estamos haciendo aquí, que gracias a Dios esta puerta que se abrió, es parte del favor de Dios hacia las almas, hacia ellos y hacia nosotros, aquellos que están lejos como están cerca, quiéramos o no a veces escuchar. Hay gente que prefiere, no sé, escuchar la voz. No digo que no pueda ser en algún lugar un vehículo, ¿no? Pero escuchar la voz de, no sé, de Netflix, del partido de fútbol, y escucha eso. Estar atento a lo que está pasando. Que digo que hay tiempo para todo, ¿no? Pero posiblemente, si vos querés escuchar aquello que pueda ayudar a tu alma a conducirte correctamente, tenés que ir al lugar correcto y buscar la fuente. Yo no puedo ir por decir así, ¿no? No puedo ir al teatro de verano, a carnaval y decir, Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Me explico? Es decir, yo sé que hay lugares y hay formas en las cuales Dios está intencionado en hablarnos, ayudarnos, guiarnos. Sabemos que la oración, sabemos que la lectura, sabemos que la concurrencia al culto, sabemos que el servicio, sabemos que estar ahí. Estamos en el lugar donde Dios nos convida y posiblemente ahí podamos ser más fácil escuchar su voz. No digo que no puedas ir a la playa y sentarte y poder verlo a Dios, porque yo lo he visto y he visto su favor, y he visto en un trabajo, lo he visto en todas partes, puedo ver a Dios hablarme. Pero es claro de que si hay un lugar donde Dios me está convidando, y esto tiene que ver con eso también, amén. Así que bueno, nos alegramos que esto tenga que ver con esto. ¿Se entiende, Belén? De que aquí también podemos ser parte de algo que Dios nos está alertando, avisando, ayudando, y bueno, hablando. Te corté, Belén, perdón. No, no pasa nada. Mejor, porque el otro no lo voy a hacer. Así que, pastor. Es lindo, amén. Y bueno, Dios sabe cuándo llegar, porque Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Amado oyente, no sé por dónde andas, pero nunca justifiques tus malas decisiones, tus malos caminos, pensando de que es Dios que te quiso llevar por ahí. Dios nunca te quiere llevar por caminos torcidos, siempre son caminos derechos. Y si a veces decidimos caminos equivocados, Él esperará la oportunidad para traernos de vuelta al camino y enseñarnos a andar por ese valle angosto, por ese lugar, a veces que aunque hay sombras, hay peligros, pero el Señor será nuestro pastor, dice su promesa. Amén. Y esto te aliento, te convido a que sigas buscando, esforzándote, porque es necesario hacerlo. Es necesario trabajar, es necesario orar, es necesario humillarse, es necesario pedir, es necesario que de alguna manera nuestro corazón se sensibilice con Dios. Y bueno, y podemos de esta manera poder caminar más como Dios quiere. Amén. Amados oyentes, que Dios los bendiga. Dios mediante, mañana 23 horas, después de otros programas que van a estar aquí, estaremos nosotros de vuelta. Amén. Compartiendo la última hora de la noche. Y bueno, y esperando que el Señor les dé un buen sueño, un buen descanso. Y a nosotros también, porque mañana trabajamos de vuelta por acá, Adrián, ¿no? Amén, sí. Arrancamos y no hemos parado. Adrián lo tenemos como que el Señor le pague bien, digamos. También está nuestro hermano Santiago, quizás Alejandro, y bueno, y quizás una parejita que anda ahí, pero no quiero garantizar por las dudas, ¿no? Quizás alguno más, pero ellos firmes y adelante, avanzando, ¿no, Guillermina? Amén. ¿Nos cocinas mañana? Amén. Bueno, porque mira que sobró mucho hoy, ¿eh? Y yo los acompaño bien. ¿Vas a aparecer mañana, Belén? No, decía los acompaño bien. Nos acompañas en oración. En oración, Sí, no sé Belén. en qué. Amado querido, gracias por sus oraciones, contamos con ellas y bueno, y seguimos avanzando esperando lo mejor de parte de Dios, como decía el pastor también. Gracias, Padre, te damos por esta noche, por este tiempo que podemos estar aquí, por esta hora de servicio, de acompañarnos, de compartir tu palabra, el testimonio, la reflexión, Señor, el análisis y también poder descubrir tu palabra en medio de nuestras almas. ¿Dónde estás tú?
y qué es lo que quieres de nosotros. Gracias por poder servir de esta manera. Guárdanos de regreso y bendice cada hogar, dándole paz a su corazón, Señor. Amén y amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor